compañero de Martos. Yo trabajé en un ayuntamiento, Jesús Ortiz, en el equipo de gobierno, y todos los medios de comunicación que había en el pueblo eran contrarios al equipo de gobierno. Entonces, ¿cuál era la fórmula que utilizamos? Pues lo que llamamos anzuelo, es decir, situar en el comunicado o en la intervención de prensa errores a cosa hecha. Porque los pueblos son muy dados a porfiar, a entrar en polémicas. Entonces, los contrarios lo respondían rápidamente y empezábamos una polémica, y la polémica duraba 2 o 3 semanas. Por lo tanto, como deja ahí un espacio abierto para que ellos salgan muy victoriosos y digan, están equivocados, son tontos, pues ellos te responden y entonces tú le puedes volver a responder y sales, sí. Vete. Yo sí que pienso que la polémica o la denuncia o lo que interesa el voto enseguida está, enseguida. 3 años de experiencia en la Biblioteca de Paloma, hemos tenido unas relaciones con los medios de comunicación espléndidas. ¿Cuál ha sido? Bueno, primero fue el que nos echaron, como nos echaron, que hice un recorrido por todos los periódicos de España, por supuesto. A mí me conocían en Madrid, en una de las manifestaciones que fui, desde que me conocéis, de que saliste en el periódico, vaya tela, salí en el periódico humillándome a la policía y tirando de mí. Creo que eso se vende, y como eso se vende, sí que lo ponen los periódicos. Es que al principio he dicho que no hay ideología. Yo creo que hay una ideología clarísima en los periódicos. Pero ¿cuál ha sido el nuestro? No somos periodistas, somos un equipo de 3 personas que estamos cansados de recibir llamadas, pero que ahí estamos. La denuncia con la propuesta. Nosotros denunciamos todo el tiempo. Bueno, ahora mismo nos tienen olvidado, me han regalado un espacio porque no lo han regalado, no les preocupa lo que hagamos allí. O sea que allí podemos hacer hasta un club de lo que sea porque no les importa. Pero con la denuncia va nuestro proyecto, nuestra propuesta, nuestra biblioteca abierta. Les guste o no les guste, como biblioteca, no como nada más. Entonces yo creo que siempre que haya algo que denunciar, que no está aquí, pero sí, hay que acompañarle de la propuesta, de qué es lo que se puede hacer por esa denuncia, porque si no, es difícil. La denuncia sola no, y la propuesta sola no. Y luego la llegada de la rueda de prensa, pero yo la rueda de prensa, lo que tengo de mi historia en Derechos Humanos, que también ha sido muy larga, que no se puede comunicar nada de lo que vas a decir, que tienes que hacer una petición de rueda de prensa dejando el suspense, porque el suspense es lo que va a hacer que vayan a nosotros. A nosotros no nos fallan, hasta ahora nunca lo decía, nos sobraron medios. Quiero decir, ¿por qué? Porque tú vas a inquietarte. Lo que pensamos hacer, lo que está propuesto, lo que en este momento necesita el barrio, pero no, tú no comunicas que necesitas, ni que está propuesto, ni que eso es para la prensa. Pero sí que te digo esto, que yo creo que primero, en cada periódico, un compañero al que conozco, que llama y dice, oye, mira, va a pasar esto, lo vamos a mandar, en fin, establecer relaciones buenas con ellos. Pero también cuando te hacen por haber los comunicados que decíamos, ¿quién ha dicho esto? Se lo han inventado. Pues con todo cariño le llaman y le dicen, mira, habéis inventado cosas, pero bueno, no importa. Intentamos que nos llaméis un día y lo decimos. Por eso, porque es que ahora lo que más vende es el morbo. Y lo digo clarísimo. O sea, a lo mejor a veces hay que provocar incluso una historia fuerte para que te lo pongan en primera página. Que es lo que nosotros pretendemos, porque la página es medio normal. ¿Vale? Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo soy Delfín Martínez, trabajo también en un medio de comunicación, no soy técnico, y yo sobre todo lo que me llama la atención la compañera Alicia, que creo que es usted, y esta señora de la biblioteca. Yo creo que aquí no se está teniendo en cuenta. Yo no soy periodista, soy técnico, de Canal Sur. Todos los medios se deben, uno a su patrón político y otro se debe a su patrón económico.
Pero aquí hay un filtro muy importante que aquí nadie está teniendo en cuenta, ¿eh? O sea que aquí, no sé si lo habéis dicho, no me da cuenta, ¿verdad? Vale. Y simplemente como ejemplo iba a poner que los que tienen una cierta edad saben que cuando eran las 12 en punto, todo el mundo escuchaba las mismas noticias. Bueno, pues aquí llevamos 40 años de democracia, por decirlo así, y si os dais cuenta, si hacéis un zapping por las cadenas, se cuentan exactamente todas las mismas noticias y a veces en el mismo orden. Yo eso lo he visto, porque me he preocupado por curiosidad. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí hay unos filtros muy importantes y aquí todo el mundo se debe a un interés político o económico. Y aquí un periodista, creo yo, no cuenta lo que quiere, cuenta lo que le deja. Yo que no soy periodista, pero trabajo en el medio, como junto a aquel compañero que se llama Jesús Reina y junto a aquel compañero que se llama Antonio Borbel. Yo soy técnico de sonido, trabajo con ellos. Yo, hasta donde llego, mi entender, aquí no se cuenta lo que el periodista quiere contar, sino lo que le dicen que cuente. Cerramos el turno de palabras. Sí, vale. Lo que dice el compañero de que el periodista te dice lo que tiene que escribir, yo insisto, no se puede generalizar. Aquí hay en Granada medios, como es Granada y Media, que se patean los barrios y hacen información de barrio, y yo no creo que nadie le diga a compañeros de Granada y Media lo que tienen que publicar. Claro, no, depende de qué información, no, ellos tratan la información. Siempre hay excepciones. Por eso te digo que es el problema de la hora de culpar siempre a los medios. Yo te entiendo, te entiendo perfectamente. Creo que es una generalidad. Llevo 14 años trabajando en el Ministerio de Radio y Televisión, en mi opinión. Sí, compa, de hecho es que es lo primero que hemos comentado. O sea, lo primero que hemos comentado es que los medios de comunicación responden a los intereses de sus dueños. Y sus dueños son grandes corporaciones financieras y empresariales. Pero lo que justamente seguido a eso, lo que hemos dicho es que no podemos dejar que eso nos nieble siempre la vista. Porque entonces no hacemos nunca autocrítica. Nosotros siempre somos maravillosos, siempre lo hacemos todo bien, y los medios son una mierda que están en poder, y entonces nunca nosotros conseguimos ir adaptándonos a eso y ir consiguiendo colarles a ellos lo que nosotros queremos colarles, ¿no? Y luego lo que la compañera Esther ha dicho también es muy interesante. Los medios tradicionalmente han sido eso, pero a raíz sobre todo del 15M y a raíz de la crisis cada vez están surgiendo más medios alternativos que cada vez tienen más fuerza. Y esos medios alternativos no los tenemos que desdeñar porque es que en muchas ocasiones están siendo más potentes que los tradicionales. Dentro de me la voy a jugar, creo que periódicos como El Diario, por ejemplo, serán más fuertes que el propio periódico El País. Porque en la medida en que los medios tradicionales están abandonando absolutamente y llevan 40 años abandonándose al poder económico, pues la gente ya no les cree. Pero sí cree en nuevos medios que empiezan a responder a otras lógicas, aunque también tienen lo suyo, ¿no? Pero sí empiezan a responder a otras lógicas y a darnos otra cobertura. Por eso es importante, primero, no generalizar, sabiendo eso, que es que me parece súper importante que lo tengamos en la mente. Primero, no generalizar, y segundo, tener en cuenta que si siempre estamos pensando que los malos son ellos, nunca aprendemos nosotros a hacer las cosas mejor. Tenemos que cortar porque es que nos estamos comiendo ya tiempo del siguiente taller. Yo creo que tenemos que evitar de entrar dentro de utilizar elementos de corrupción del sistema. Y los medios de comunicación están dentro del sistema de corrupción en el que vivimos. Y es una realidad. Cuando hablamos la palabra generalizar es el término que normalmente en política y en todo utiliza todo el mundo. Tenemos que cortar, yo me siento compa, pero es que nos hemos saltado mucho de tiempo. Nosotros damos las gracias. Antes de irme, me voy a saltar un pelín en protocolo, pero antes de irme quiero darle un aplauso y un besazo a Nagua Alba, que le llevo dando por saco para que baje a Granada y a calentar la Nagua, por favor, sal. Eso, que salga, que salga.
descanso y que la gente que quiera comer aquí en el bar de al lado, que tenemos un menú de paella con no sé qué, Tomate aliñado y... hay que salir a reservarlo, ¿vale? Para que el dueño del bar se haga una idea de cuánto vamos a comer. También deciros que se me ha olvidado antes que tenemos, los que tengáis en Twitter, hoy hemos lanzado el hashtag Talleres Granada, 6 euros el menú. Con bebida y todo. ¿El qué? La wifi no funciona. Son gajas del oficio y bueno, ya está. Bueno, pues el siguiente taller va a versar sobre redes sociales. Sobre todo se centrará en el discurso en las redes, la construcción de la comunicación dentro de las redes sociales, sobre todo también, bueno, todas las conocemos, ¿no? Facebook, Twitter, alguna como Hotsuite, no sé si la presentaré también un poco. Y bueno, los participantes de Snapchat, no Guille, pero yo tengo aquí que leerlo. Es psicóloga, estudia un máster en psicología de la educación, es educadora con personas con discapacidad, aunque ahora mismo es, bueno, ha trabajado como educadora, aunque ahora mismo es profesora de audiovisuales. También es miembro del equipo técnico de preparación de la Asamblea Ciudadana Si Se Puede, es encargada de coordinación territorial de los equipos de redes de Podemos, haciendo especial hincapié en la comunicación, para que la comunicación fluya entre las cuentas, entre las diferentes cuentas y la cuenta central, o las cuentas de los círculos y la cuenta central. Es encargada de realizar las campañas en redes de forma colaborativa y Andrés, que lo va a presentar la compañera. Ya presento a nuestro querido Andrés Maeso, friki por excelencia, no tenía que decir. Y bueno, él es responsable de redes de Podemos Granada, licenciado en Ciencias Políticas, actualmente se encuentra trabajando de marketing online en una pequeña empresa de desarrollo web. Es representante estudiantil fue representante estudiantil en el instituto y en la universidad y activista republicano. Ole. Esto, la descripción, aclaro que la ha escrito él, tiene callo en el culo desde que descubrió que escuchar en la plaza era la única manera de entrar en contacto con la sociedad. Eso, los políticos que bajen a la calle. A mí, antes de empezar, me gustaría saber cuántas personas aquí administran redes sociales de Podemos. Bueno, que luego va a haber un taller sobre comunicación política. Sí que me gustaría hablar un poquito, hacer una introducción contextualizando el tema de la comunicación política, dado el papel que las redes sociales han tenido en esto en Podemos. Yo creo que por dos razones, aunque habrá muchas más. La primera es el papel que las redes sociales están jugando en general en nuestra sociedad hoy día. Yo creo que cuando hay un déficit de credibilidad en los medios de comunicación tradicionales, que es algo que nos está pasando ahora pero que ha pasado otras veces, los medios alternativos, como en este caso son las redes, se vuelven una fuente de información muy importante para el conjunto de la ciudadanía. Esto es algo que nos está pasando con Twitter y con Facebook especialmente, pero que también Carolina Descansar, cuando habla de esto, pone de ejemplo Radio Pirenaica. Además de esto, en el caso de Podemos, las redes han tenido un papel muy diferente al que suelen tener en los partidos políticos tradicionales. Normalmente los partidos tradicionales utilizan las redes como una herramienta accesoria, una especie de megáfono a través del cual vuelcan su discurso y ahí lo dejan. En cambio, las redes sociales de Podemos han funcionado de forma más parecida como funcionan las redes de los movimientos sociales, por ejemplo de la Marea Blanca, a como funcionan las redes de partidos como el PSOE. Las redes de Podemos han tenido un papel central en Podemos y además han sido condición de posibilidad para que sea el fenómeno de Podemos. Han sido absolutamente imprescindibles. Han ido acompañando todo el proceso y además ha habido determinadas fases del proceso que habrían sido impensables sin el papel que las redes han jugado. Pues por poner un ejemplo, las primarias
Las primarias habrían sido irrealizables sin las redes sociales. A través de Facebook concretamente, pero también de Twitter, la gente pudo interactuar con los candidatos y candidatas, pudieron conocerles un poco, y luego también las votaciones fueron a través de Internet. Entonces, dado ese papel que os digo que me parece que es muy importante, que está relacionado más que nada con el discurso político y la comunicación política, sí que me gustaría hablar un poquito de eso primero. Cuando hablamos de Podemos, en realidad estamos hablando de una herramienta para construir mayorías. ¿Y cómo se construyen estas mayorías? Yo creo que luego en el taller de comunicación política lo explicarán mejor, pero así por encima, es muy importante no hacer un discurso identitario. Tenemos que hacer un discurso de lo que hay que hacer. ¿Qué significa esto? Que tenemos que conseguir aglutinar las distintas demandas que tiene la gente en una demanda común, en una demanda más grande. En nuestro caso, yo creo que está clarísimo, esa demanda sería la recuperación de la democracia. A esto se le llama construir un discurso hegemónico. Para ello tenemos que buscar cuáles son las inquietudes, las demandas, los problemas que tiene la gente corriente y a través de reuniéndonos todos conseguir ganarnos su confianza, que confíen en nosotros y nosotras. Y yo creo que Podemos ha tenido un gran éxito en este sentido, básicamente porque las personas que estamos en Podemos somos gente corriente y entonces entendemos perfectamente cuáles son esas demandas, esos problemas que tiene la gente corriente. Hemos sabido identificarlos acertadamente. Obviamente el éxito de Podemos no radica solo en el discurso. Detrás de ese discurso debemos ser coherentes con ese discurso y detrás de ese discurso debe haber medidas concretas y reales. Si no, pues esto es pura fachada y no sirve para nada. Pero sí que debemos entender la importancia de que nuestro discurso sea claro, sea accesible y también sea atractivo. ¿Cómo construimos este discurso que llamamos hegemónico? Pues para nosotros la norma básica que utilizamos en el equipo de redes, y yo creo que también en el equipo de campaña se consideraba así, y es que no nos casamos con los significantes, sino con los significados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay palabras que utilizamos y palabras de las que es mejor prescindir. Que tenemos que ser listos y listas a la hora de elegir las palabras que usamos. Las palabras deben servir siempre para aglutinar, nunca para dividir. Si estamos diciendo que tenemos que aglutinar demandas, tendremos que buscar palabras que aglutinen. Para así poder articular identidades comunes, dentro de las que todo el mundo se sienta cómodo. Si empezamos a etiquetar a la gente, si yo por ejemplo os digo, pues, sois feministas o anticapitalistas o anarquistas, dentro de esa etiqueta hay un montón de características con las que deberéis sentiros identificados si queréis asumir la etiqueta. ¿Esto qué hace? Esto espanta a la gente. La gente, muchísima gente se asusta con esto. Y a pesar de que puedan el contenido, lo que llamamos el significado, si el significante no es el acertado, no se paran a mirar qué hay detrás de él. Entonces, para que se entienda nuestra propuesta, además, debemos presentarla en contraposición a la propuesta que tienen las élites. Y así conseguir que la ciudadanía se sienta ciudadanía y se identifique con ella. Por eso utilizamos palabras como casta en contraposición a ciudadanía, o élite en contraposición a gente, o minoría, mayoría. Por eso utilizamos palabras como democracia, como soberanía, como decidir. Esto hace que nuestro discurso sea transversal. Hace que nuestro discurso sea desde el sentido común. Debemos pensar siempre y plantear siempre nuestro discurso desde el sentido común. Situarnos donde está la gente, donde está la mayoría. Así, esa es la única forma de que la gente se pare a escuchar lo que tenemos que decirles. Tenemos que hablarle a la gente, no hablar a nosotros mismos, que yo creo que es un error que se ha cometido a menudo, sobre todo en la izquierda clásica, y es de, hablo a mi ombligo y yo me cuento mi cosa y yo ya estoy convencida, pero el resto no me entiende nada y además se asustan. Y no solo debemos partir del sentido común, sino que debemos intentar construir nuevo sentido común. Esto es algo que hizo, yo creo que muy bien el 15M, que es desnormalizar determinadas cosas que se consideraban normales y normalizar las que deberían ser normales. Por ejemplo, hace 10 años, si a la gente le hablaban de un desahucio, probablemente mucha gente contestaría, bueno, pues es que si no han pagado la casa, ¿qué le vamos a hacer? Se lo merecen, ¿no? Es lo que hay.
Yo creo que hoy día muchísima menos gente respondería a eso. Normalmente a la gente le parece algo deleznable y vergonzoso. Eso ha sido un efecto que yo creo que han tenido los movimientos sociales, especialmente la paz. No debemos consentir que el hecho de que decidan por nosotros y nosotras, que el que nos roben los derechos, el que nos hagan pagar la crisis, sea lo normal, se normalice. Debemos disputarnos ese sentido común para que lo normal sean cosas como tener derechos, como la soberanía ciudadana, como la democracia. Tenemos que hacer que eso sea lo normal. Y bueno, todo esto que tiene que ver con las redes, pues que si estamos hablando de sentido común, a mí me parece que las redes son un instrumento muy útil, a pesar de que no sean significativas al 100% ni representativas al 100%. Obviamente las personas que interactúan en las redes y que están en las redes son un tal y concreto, pero sí que me parece que nos sirven para hacernos una idea de dónde está ese sentido común y para poder meter un pie en él. ¿Y si te parece?